Saludos cordiales, estimada doctora Doris Pernía, facilitadora del curso de seminario de tesis doctoral. Quien le habla, el participante Luis Lobo. En esta oportunidad voy a disertar sobre los tres primeros capítulos de mi tesis doctoral, la cual lleva por título el modelo matemático fundamentado en la teoría financiera de flujo de caja libre, rentabilidad e inflación holopraxis del sistema financiero del siglo XX. Como primero, vamos a generar un apartado en el cual estaremos evidenciando la problemática que aborda esta tesis doctoral. Sabemos que todos los países atraviesan por situaciones inflacionarias que generan pues un manejo descontrolado de los recursos financieros en esas mismas organizaciones. Esto hace que los gerentes tengan que generar ciertas estrategias para que la pérdida de valor en el tiempo de su dinero no se vea afectada por una variable externa como lo es la inflación. Hay países de Latinoamérica, caso Venezuela, en los cuales la inflación ha llegado a superar las barreras innombrables o inimaginables en los aspectos teóricos de los más altos economistas en esta materia. Por lo que entonces buscamos dar respuesta a una solución entre nuestros constructos en esta tesis doctoral, como lo es esa variable externa de inflación, con dos variables internas que pueden ser controlables dentro de las organizaciones, como lo son el flujo de caja libre y la rentabilidad. Es decir, entonces, que vamos a optimizar los recursos financieros en las empresas. Específicamente, se abordará el caso del sector de alimentos. ¿Qué puede traer entonces allí ante esta problemática para las empresas? Que se mantenga y que no exista una nueva forma o práctica de sugerir desde el punto de vista matemático una solución aleatoria, pero bien sustentada desde los métodos correlativos y desde la solución estadística ante esta situación que se plantea. Entonces vemos que puede ocurrir la quiebra de esas diversas empresas, porque claramente van a generar una pérdida de sus utilidades, los costos aumentando. Entonces, una relación matemática simple de que los costos van a ser mayores a los ingresos, generando un número negativo, que se denomina financieramente una pérdida del ejercicio económico. Eso, a largo plazo, conlleva a la quiebra de esa. También la reducción de la economía en el sector o en esa delimitación geográfica en la cual se está viendo afectada la política macroeconómica adaptada en un momento determinado. Esto significa que indiscutiblemente la teoría de oferta y demanda también se va a ver implícitamente afectada porque el desequilibrio de los precios pues trae como consecuencia que el poder adquisitivo de la sociedad que se involucra o se ve inmersamente afectada en los principios económicos genere como una conclusión la reducción de todas esas o de todas esas variables económicas en esto. Pero también aquellas personas que surgen, que crean en nuevas ideas, en nuevos proyectos, en tratar de solucionar la necesidad del consumidor, entonces también se va a ver afectada porque esos nuevos emprendimientos se van a reducir. Efectivamente, porque la capacidad para invertir en estas ideas o en estos nuevos proyectos, pues va a ser mucho más reducida. No solamente por el riesgo que atraviesa poner dinero o generar dinero, ya sea de una mano o un sector público, privado o extranjero de ese mismo país, pero también para arriesgarse a entonces emprender en un sector determinado. ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? ¿Cuál es nuestra problemática en función de qué es lo que hace que ese problema exista? Primero, las políticas macroeconómicas, que efectivamente son un análisis externo de esas empresas porque no conllevan a su propia manipulación, sino que efectivamente dependen de factores externos. También el manejo inadecuado de recursos, porque efectivamente no solo la inflación como variable externa
pues es la que afecta directamente a estos otros dos constructos en nuestra tesis doctoral, como lo son la rentabilidad y el flujo de caja libre. Si estas dos variables internas se manejan de forma inadecuada, pues efectivamente también va a conllevar a la problemática y la pérdida del valor en las empresas. Cuando hablamos de la pérdida del valor en las empresas, no es otra cosa que la reducción de sus acciones, lo que hace efectivamente que en el largo plazo, en el tiempo, la permanencia de esa empresa pues, no sea lo más atractiva ante los inversionistas, ante el mismo país y ante el mismo consumidor. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que nos otorga esta investigación desde el punto de vista de la problemática? Descontrol en los inventarios, presupuestos irracionales, una disminución propiamente de estos dos constructos, rentabilidad. ¿Cómo formulamos el problema? Para formular el problema, planteamos una serie de interrogantes. La primera interrogante dará respuesta al objetivo general de la tesis doctoral y posteriormente las demás interrogantes se enlazan y darán respuesta con los objetivos específicos. Entonces nos preguntamos, ¿existirá un modelo matemático fundamentado en la teoría financiera de flujo de caja libre, rentabilidad e inflación como lo praxis del sistema financiero del siglo XXI? Sistematicemos el problema entonces ya en interrogantes que van hacia la respuesta en los objetivos. Primero, ¿cuál es el papel de las finanzas en el alcance del éxito empresarial como lo son el flujo de caja libre, rentabilidad e inflación? ¿Cómo es la modelización matemática de la teoría financiera del flujo de caja libre, rentabilidad e inflación? ¿Qué modelo matemático profundiza y da soluciones en los enfoques de flujo de caja libre, rentabilidad e inflación? ¿Cuál es la eficacia de este nuevo modelo matemático para obtener mejores medidas del rendimiento en el área financiera? Y por último, ¿cuáles elementos fundamentan una aproximación teórica que establezca a la teoría financiera flujo de caja libre, rentabilidad e inflación en un modelo matemático? Vemos también, a grosso modo, una representación gráfica de los modelos matemáticos. Todo el conjunto de modelos matemáticos relacionados al el área específica o a la línea de investigación de la matemática aplicada da respuesta a la teoría general de sistemas, que abreviamos como TGA. Y todo ese conjunto de modelos matemáticos que surgen, que existen, pero que no tienen una similitud a la propuesta realizada en este nuevo modelo matemático, conllevan entonces a crear esta teoría general de sistemas que otorga o que facilita a las organizaciones decisiones administrativas. Pero, no obstante, tenemos que anidar los modelos matemáticos con las teorías generales de la administración para hablar de la teoría matemática. Objetivos de la investigación. Una vez formulado el problema, una vez sistematizada la problemática, vamos entonces a generar propiamente nuestros objetivos. El objetivo general es generar un modelo matemático fundamentado en la teoría financiera de flujo de caja libre, rentabilidad e inflación como lo praxis del sistema financiero del siglo XXI. Objetivos específicos. Primero vamos a indagar el papel de las finanzas en el alcance del éxito empresarial, como lo son flujo de caja libre, la rentabilidad e inflación. Después haremos un análisis de la modelización matemática de la teoría financiera, específicamente con nuestros constructos flujo de caja libre, rentabilidad e inflación. Después demostraremos el modelo matemático donde se profundice y se dé la solución en los enfoques de flujo de caja libre, rentabilidad e inflación. Una vez ya demostrado el modelo, interpretaremos la eficacia de este nuevo modelo para obtener medidas de rendimiento en el área financiera. Y, por último, haremos la construcción de un modelo matemático que establezca a la teoría financiera de flujo de caja libre, rentabilidad e inflación. ¿Cómo justificamos la tesis doctoral? Desde tres enfoques. El primero, un enfoque teórico, que constituye
un referente teórico para las empresas que planean mejorar estas dos variables internas, como son la rentabilidad y flujo de caja libre, con respecto a la variable externa, que es la inflación. Ahora también el aporte que da este modelo matemático en las diferentes categorías que van a fundamentar las orientaciones en un área específica de la matemática aplicada, como lo es la economía y también las finanzas. Y generará teoría en el campo de la matemática aplicada para este y otros contextos del futuro. Ahora, desde el punto de vista práctico, haremos un abordaje consciente de la teoría financiera, rentabilidad, flujo de caja libre e inflación para generar el modelo matemático. Pero también se generarán fundamentos teóricos en torno a la teoría financiera de la rentabilidad, flujo de caja libre e inflación. Ya desde el aspecto metodológico, pretendemos comprender e interpretar un tema específico, como lo es el modelo matemático, desde diferentes puntos de vista. Primero, un plano teórico de la rentabilidad y desde la concepción y visión del flujo de caja libre y la inflación. Vamos al apartado número 2, denominado experticia teórica. Allí estaremos abordando los estudios previos desde el punto de vista internacional, nacional y regional. El basamento epistémico teórico-conceptual, que nos dará efectivamente las bases fundamentadas desde la ciencia, desde el área del conocimiento, desde las teorías que aplica específicamente el área financiera, la teoría de la gestión administrativa, para manejar los conceptos necesarios que necesitan los constructos desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo para crear el modelo matemático. Y el esquema paradigmático, desde lo axiológico, lo ontológico, lo metodológico, lo teórico y lo práctico. Estudios previos. Vemos en Colombia una propuesta para mejorar el flujo de caja en el proceso de tesorería como herramienta financiera en el laboratorio farmacéutico ABC SAS para el año 2019. Tesis elaborada en la Universidad Católica de Colombia, Bogotá. Allí se observa cómo efectivamente existe también una problemática para mejorar el flujo de caja libre por agente de variables externas, como las políticas cambiarias, políticas monetarias y la inflación. En Ecuador, Villa, en el año 2018, realizó un trabajo de investigación titulado La inflación como herramienta financiera para la toma de decisiones gerenciales. Tesis doctoral en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. Es allí entonces cuando también nos apoyamos desde la variable externa inflación para verla como herramienta financiera. Significa que efectivamente es indispensable tomar en cuenta este constructo para la toma de decisiones gerenciales y financieras en todas las empresas. Ahora bien, ¿por qué no entonces crear un modelo matemático que nos permita dar respuesta a la combinación de estas tres variables para que el empresario, el gerente, el administrador pueda determinar, pueda calcular el impacto que va a tener la inflación con respecto a estas otras dos variables? Realmente, generar ese juego de despejes, ese juego algebraico para que podamos determinar el flujo de caja libre en función de la inflación y de la rentabilidad. O bien la rentabilidad en función del flujo de caja libre y de la inflación. Ya en nuestro país, Flores y Suiza, en el año 2018, pues, realizaron un trabajo de investigación titulado Toma de decisiones financieras y su relación con la rentabilidad de la empresa GLP Amazónico SAC para el periodo 2014. Una tesis doctoral en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, donde vemos entonces que efectivamente la rentabilidad también tiene que ver dentro de la toma de decisiones financieras, catalogada desde el punto de vista de la matemática aplicada para mejorar las concepciones financieras de cualquier empresa. Lo importante es delimitar el periodo de estudio, entender que el tiempo también entra a ser parte de esta variable independiente que hay que considerar para la creación y generación del modelo matemático. Simplemente que está siempre implícita
dentro de ese plano cartesiano, dentro del conjunto de variables que vamos a representar desde un punto de vista tridimensional para conseguir alguna figura, alguna modelización, algún comportamiento gráfico y estadístico que nos permita orientar hacia la conducta que van a tener estas variables de estudio. Cuando vamos al basamento epistémico, teórico conceptual, tenemos primero la matemática como ciencia exacta, como madre pura dentro de la tesis doctoral, específicamente en mi investigación. Para Grima, en el año 2018, nos habla de que es la ciencia de la estructura, porque específicamente tiene un conjunto de pasos, tiene métodos, tiene sistemas y tiene cronologías desde el apoyo de sus bases algebraicas, de sus bases riemannianas, de sus bases euclidianas y por supuesto también desde los aspectos filosóficos que fundamentan la matemática como ciencia exacta. Pero también ordena patrones respectivos que pueden ser simplemente para contar, para medir o para describir una forma. Es allí en donde vemos que hay un primer enlace con la modelización matemática, porque si nos permite contar un modelo, un patrón, un ejemplo, también nos va a permitir contar. Y si nos permite contar, efectivamente podemos medir, porque allí surgen los indicadores. Y de allí hay una forma, porque tenemos datos, tenemos puntos, el comportamiento de esos datos nos da una forma y a la larga es un modelo. Su objeto de estudio son las magnitudes, diferentes magnitudes. Entonces, entra allí nuestros constructos. Rentabilidad, inflación y flujo de caja libre son magnitudes. Las cantidades y los cambios de estas en el tiempo y en el espacio. Efectivamente, ya mencioné que el tiempo siempre va a estar allí implícito como variable que afecta el comportamiento del modelo. Constructo que llega al modelo matemático para decir entonces la concepción de Israelí en 1996, donde dice que se aplica a un pedazo de la realidad, y es lo que estamos modelizando en esta tesis doctoral, un pedazo de nuestra realidad. ¿Qué es un pedazo de la realidad? El sector de alimentos y bebidas, específicamente para la situación de nuestro país Venezuela, en función del comportamiento que tiene la inflación y su repercusión estadística correlativa con la rentabilidad y el flujo de caja. Por otra parte, el método de modelación por analogía matemática, en el que se considera que una forma de matematización específica unifica solo aquellos fenómenos que puede representar, por diversos que aparentemente sean, pero no a todos los fenómenos. Entonces, el indicio de que estamos dentro del marco de un fenómeno. Un fenómeno el cual es común, pero también tiende a ser a veces inexplicable en función de la cifra y del altibajo o del comportamiento que tiene en un periodo determinado. Si nos vamos al flujo de caja libre, vemos que Irachi, en el 2018, nos dice que es una herramienta financiera que permite valorar la empresa aplicando el método de flujos de caja descontados, identificando fuentes de valor agregado y una palanca. Ya la rentabilidad, entonces, para Hernández, representa uno de los objetivos que se traza toda empresa para conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades, también en un periodo de tiempo determinado. Se puede definir además como el resultado de las decisiones que toma una empresa y que efectivamente estas decisiones repercuten en función de otras variables y de los presupuestos y incógnitas financieras internas que tiene toda la organización. Ahora la inflación, para Mochón, dice que es un incremento porcentual de los precios de una cesta de bienes y servicios representativo para una economía entre dos periodos determinados. ¿Por qué? Tenemos que tener un periodo base y un periodo futuro con el cual, o una serie de periodos futuros con los cuales tenemos o deseamos analizar el comportamiento porcentual o la variación porcentual que ocurre entre un año y otro. Y allí también eh, aparecen entonces esos ajustes por inflación para tratar de minimizar los errores estadísticos al momento de calcular otras variables o de hacer algún otro análisis matemático financiero dentro de estas organizaciones. Para el esquema paradigmático
vemos desde el ontológico, teoría financiera es una entidad compleja y dinámica. Efectivamente, siempre tendrá formas de estudio, siempre será cuestionada y siempre aparecerán nuevos problemas a los cuales hay que plantear soluciones. Pero esto va anidado al dinamismo, porque efectivamente no es una teoría que se queda estancada en el tiempo, sino que cada vez genera nuevas interrogantes, hipótesis, paradigmas que tenemos que tratar de responder haciendo investigación, haciendo aplicación. Y en este caso, indagando con una de las ciencias exactas como lo es la matemática. Si nos vamos a lo epistemológico, se aplica el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Desde lo teórico, vemos la teoría financiera y la teoría de modelización, porque está catalogado desde la matemática, la teoría de modelización y en el área de la matemática aplicada, la teoría financiera. Lo metodológico, una investigación mixta, por tener los dos enfoques, una perspectiva que es fenomenológica, porque ya veíamos fenómeno, y hermenéutica. Lo axiológico nos habla del compromiso ético, reflexivo, crítico, los valores propios que debe tener el manejo en esta tesis doctoral. Cosmovisión metódica, apartado número 3. Paradigma y naturaleza de la investigación. El paradigma positivista. Y la naturaleza viene de carácter mixto, en vista de que ya hemos indicado que trabajaremos bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo. Tipo, diseño y método de investigación. El tipo es de campo porque efectivamente se recolectaron todo ese conjunto de datos estadísticos necesarios para el proceso correlativo y para la posterior modelización matemática desde el problema. También el método de investigación es deductivo. La unidad de análisis o población se tomaron gerentes de diversas empresas del sector de estudio, como lo es el sector de alimentos y bebidas. Los informantes claves o muestras. Hablamos de un muestreo discriminado de 5 individuos seleccionados de forma intencional por parte del investigador. Técnicas e instrumentos, una entrevista estructurada, también la revisión documental. Y en cuanto a los instrumentos, el guión de entrevista que va anidado a la entrevista y los estados financieros que va ligado a esa revisión. Técnicas e instrumentos de recolección. Se basa en la credibilidad de esos instrumentos, el compromiso con el mismo trabajo de campo que va hacia la tipología de la investigación. Cómo obtener esos datos ricos teóricamente que realmente favorezcan y traten de reducir la desviación estándar y el sesgo que pueda generarse dentro de esta modelización. Una triangulación que permita ya dar esa visión o el aporte real de, en este caso, el investigador con respecto a las teorías que hemos abordado. La validez interna, la validez externa, debe generar la auditabilidad y, por supuesto, la teorización. Para los análisis de la información se emplearán tablas resumen, gráficos y Microsoft Excel 2021, que permitirá el procesamiento claro de esos enfoques cualitativo y cuantitativo para concluir y dar respuesta a las hipótesis planteadas desde la formulación del problema, por supuesto, cada uno de los objetivos de la investigación para comprobar o corroborar nuestro objetivo general. Fases metódicas, tenemos 3 fases. La primera, ya vimos los constructos, vimos que existe ya el método deductivo y que tenemos rentabilidad, flujo de caja libre e inflación. Pero esto nos lleva a generar que son nuestras categorías fundamentales. 3 constructos en su primera fase llegan a ser en una segunda fase las categorías fundamentales. ¿Para qué? Para dar respuesta en la tercera fase mediante la correlación múltiple, que entrelaza entonces estos tres constructos de la fase 1 diciendo, ¿existirá la correlación entre ellas? ¿Será una correlación independiente? ¿Será dependiente? ¿Habrá una relación directamente proporcional o habrá una relación inversamente proporcional? ¿Se crearán algunos estadísticos de prueba? ¿Tendremos alfa, beta, gamma o constantes que permitan reducir o minimizar estos errores del modelo?
Y por supuesto, entonces, el modelo matemático como ciencia pura dentro del área matemática. Para finalizar, dejo este pensamiento de Albert Einstein, que relaciona específicamente no solo con el área de estudio, sino también con la hipótesis principal de la investigación. La matemática pura es, a su manera, la poesía de las ideas lógicas. Muchas gracias por su atención.